se presentó un fariseo, se presentó un maestro de la ley, un experto en la ley, sí, que conocía la ley, la palabra de memoria, la tenía memorizada en su mente. Y este maestro quiso desafiar a Jesús, quiso poner a prueba al verdadero maestro. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fijaos qué pregunta más buena y más pertinente, ¿no? Es una buena pregunta, yo creo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, como solían hacer los maestros, los rabinos en esa época, no le da una respuesta fácil o le contesta y ya, sino que le contesta con otra pregunta, ¿sí? Y le dice: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú interpretas? Porque Jesús sabía que él tenía toda la ley aquí metida. Así que este fariseo le contesta a Jesús: bueno, pues en la ley está escrito: amarás al Señor tu Dios, ámalo con todas tu, ¿qué dice? O con todo tu corazón, con todo tu alma o tu ser, con todas tus y con toda tu mente. Y dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto le contestó el fariseo. Vamos, la pregunta, yo creo que fue bien contestada, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: muy bien, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero claro, no es tan fácil solo con decirlo, no es tan fácil amar al prójimo como puede parecer, ¿verdad? Quizá amar a la persona que queremos, que tenemos al lado, que nos ayuda, es fácil, pero ese fariseo sabía que tenía muchos enemigos, quizá mucha gente a la que no le caía bien. Así que no se queda contento con esa pregunta y le dice a Jesús: bueno, cuéntame quién es mi prójimo. ¿Y quién es el prójimo, Jesús? Y entonces Jesús le cuenta una historia que vamos a leer juntos en Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice así: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. O sea, le pegaron una buena paliza en un camino, vete a saber cómo sería ese camino, un camino oscuro, camino de los que había antes y ahora también hay. No era Barcelona Centro, ni las Ramblas, pero podría haber sido, ¿no? Pero fue por allí, pues le pegaron una paliza, le robaron todo lo que tenía, lo dejaron medio muerto. Y continúa diciendo: y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Y así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Y Jesús no usa dos personas cualquiera para explicar esta historia. No dijo: pasaron dos hombres, pasaron dos judíos, no, sino que pasó un sacerdote y un levita. Un sacerdote que seguramente iba por ese camino pensando en sus cosas, pensando en qué iba a compartir en la sinagoga, quizá en si iba a hablar sobre el amor de Dios o sobre la misericordia, si iba a leer a Isaías o qué es lo que iba a hacer. O a lo mejor venía de la sinagoga pensando, pues mira qué bien lo he hecho o no, o qué bueno es Dios, el amor de Dios. No sé lo que venía pensando, no sé lo que vienen pensando los pastores cuando van y vienen de la iglesia, se podemos preguntar. Pero la cosa es que cuando vio a ese judío, cuando vio a ese hombre en el suelo, dice la palabra que siguió, se desvió y pasó de largo. Igual un levita, un tati, ¿no? ¿Está aquí tati? Un levita que estaba al servicio de la alabanza en el pueblo, de la adoración a Dios. Igual venía pensando en su movida, venía pensando en qué canciones iba a cantar en el templo, en los acordes o en cómo había desafinado la hermana del coro, no lo sé. La cosa es que vio a ese hombre y lo que hizo es que se desvió, siguió y pasó de largo, le cuenta Jesús. Pero fijaos, dice que un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se compadeció, tuvo compasión de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y dice, y al día siguiente, es decir, estuvo con él toda la noche, no solo un ratito, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Y esta es la historia que le cuenta Jesús a este fariseo para contarle quién era el prójimo. Yo me imagino a este fariseo con la boca así abierta, ¿no? Con la boca hasta el suelo, así como los dibujos animados, alucinando de lo que Jesús le había contado. Y así que Jesús, después de contarle todo esto, le hace una pregunta y le dice, ¿cuál piensas de estos 3 que demostró ser el prójimo del que estaba ahí tirado?
Y él no dice el samaritano, ¿verdad? Porque si ese fariseo hubiera dicho el samaritano, hubiera sido algo grave para él, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada. Se trataban como perros, o sea, los judíos hacia los samaritanos eran como si fuera una raza inferior. Si tocaban a uno de estos hombres, se consideraban inmundo. Posiblemente cuando estaban caminando y se cruzaban con uno, se cambiaban de cera o le escupían en los pies. Tenían mucho desprecio. Entonces, para este fariseo reconocer que el samaritano era el bueno de la historia, esto no era sencillo para él. Así que no dijo el samaritano es el bueno, sino que tuvo que decir el que se compadeció de él. Y Jesús termina diciéndole, anda entonces, ve y haz tú lo mismo. ¿Verdad? Y Jesús le da la enseñanza, una enseñanza para nuestra vida increíble. Ve y haz tú lo mismo. Y fijaos que este fariseo tenía lo que tenía que hacer, lo tenía en su mente. Lo conocía perfectamente, lo conocía de memoria, igual que muchos de los que estamos aquí conocemos Mateo 22, del 37 al 39, que dice, vamos a decirlo todos juntos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, y amarás a tu, ¿cómo? Bien. ¿Cuántos fariseos hay en este lugar? Levanta tu mano. No, es broma. Si alguien está dormido, la suelen levantar la mano por inercia, ¿no? Y fijaos que no es lo mismo saber algo que hacerlo. No es lo mismo saberlo que ponerlo en práctica, ¿verdad? Y yo algo que me ha gustado este tiempo que hemos estado liderando a los jóvenes allí en la iglesia de San Boy, algo que me gustaba mucho ministrarles y decirles es que tenemos muchas cosas en la mente, hay muchas cosas que sabemos de memoria, que damos por hecho. Y incluso cuando alguien nos pide consejo, somos buenos para dar consejos y para decirle, mira, tienes que hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y te va a ir bien. Pero cuando a lo mejor somos nosotros los que estamos pasando por algo, necesitamos, no lo aplicamos de la misma manera que como se lo decimos a otro, porque lo tenemos aquí en la mente, pero yo le digo a ellos, lo que tenemos aquí, debemos bajarlo al corazón y ponerlo por obra, ponerlo por práctica, de la mente al corazón. Y ese samaritano que pasó era el que tenía todas las papeletas de desviarse y pasar de largo. Sin embargo, dice la palabra que se compadeció de él. Y quiero contaros un poquito sobre el proyecto que vamos a llevar a cabo en Guinea Ecuatorial. Cuando el DEMADE contactó con nosotros y nos comentó, mirar, Jordi, Sara, llevamos 3 años teniendo conversaciones con el Consejo Ejecutivo, de la Asamblea de Dios de allí, de Guinea Ecuatorial, hablando en conversaciones de qué bueno sería poder tener un proyecto conjunto en el que podamos construir un centro para estos niños y jóvenes. Un centro en el que se les pueda ayudar a ellos, a sus familias, dar consejería, darles los recursos que puedan necesitar, poder dar talleres para poder quitar ese estigma de la ciudad, de los lugares. Un centro de ayuda integral para los niños con este tipo de diversidad funcional. Qué bueno sería construirlo. Así que cuando el DEMADE nos dice, mira chicos, el Señor está moviendo, el Señor está abriendo puertas, el Señor está haciendo cosas, pero necesitamos que alguien vaya desde España y que pueda estar allí establecido para poder llevar a cabo esta construcción y ese trabajo allí en Guinea Ecuatorial. Estuvimos orando, buscando dirección del Señor y el Señor nos confirmó que debíamos ir. Y no solamente nosotros, sino que entendimos que era un proyecto que el Señor había puesto, que era en el corazón del Señor, que había puesto para toda la iglesia en España. Amén. Y para nosotros fue como ese hombre en el camino que se nos pone delante, y así lo interpretamos como que había un hombre en nuestro camino y nosotros podíamos pararnos ante esa necesidad que el Señor estaba poniendo delante nuestro y atenderla, o podíamos simplemente hacer como hizo el sacerdote y el levita, de verlo y pasar de largo. Pero decimos pararnos en el camino y decir, sí Señor, la iglesia de España va a tomar este desafío. Amén. Y como siempre decimos, en las misiones podemos hacer 3 cosas, ¿no? Podemos orar, súper importante la oración, porque África es un país que dicen, y bueno, si estamos allí lo puedes ver, ¿no? Hay una presión
demoníaca, hay un ambiente de opresión fuerte en aquel lugar, así que las oraciones es lo más necesario, lo que más necesitamos. También podemos dar con nuestros recursos, nuestros talentos, lo que el Señor ha puesto en nuestra mano, en lo que somos buenos, podemos ayudar allí. O ir también como voluntarios, ayudar pues, con nuestras profesiones, con lo que el Señor nos ha dado, con nuestro tiempo, con nuestro amor. Podemos hacer todo eso, ¿no? Y fijaos que no lo he dicho, que este es el continente en África, y esa es la parte del continente, que se ve el cuadradito, y arriba, no sé si lo veréis, que pone Malabo. Esa es la capital, esa es la isla donde vamos a estar trabajando. En esa isla ya hay cedido un terreno para que construyamos el centro, ¿sí? O sea, el terreno ya está, solo hace falta ir y ponerlo en marcha, ¿sí? Para ayudarles. Así que en esta tarde yo siento que el Señor, igual que le dijo a este fariseo, a este hombre, y que creo que nos dice a todos, es ve y haz tú lo mismo, ¿sí? Algunos vamos a ir hasta allí, algunos vamos a cruzar el océano, nos vamos a establecer, pero ese ve entendemos que es un llamado para toda la iglesia. Todos tenemos el llamado de ir, de alcanzar y de cuidar, ya sea en nuestro barrio, ya sea en los hospitales que podamos estar, o en las cárceles, o en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Todos tenemos el llamado de ir y ayudar. Todos tenemos el llamado de Cristo de ve y haz tú lo mismo. Es un llamado que el Señor nos hace a todos. Y puede ser que tú, como estaba diciendo, no tengas por qué irte tan lejos, sino que la persona quizá que tienes sentada a tu lado en esta tarde, la persona que está a tu lado, quizá es esa persona en el camino que tiene la necesidad que tú puedes cubrir. Quizá el vecino de arriba, quizá tu compañero de trabajo. No sabemos quién puede ser. Pedirle al Señor, Señor, ¿quién es esa persona o ese problema o qué es eso que tú estás poniendo en mi camino a la que yo puedo cubrir esa necesidad? Y fijaos que yo diferencio o diferenciamos entre pena y compasión. En que pena es que si yo lo veo ahí, puedo entristecerme, puedo sentirme mal, me puede caer una lagrimita, pero ya, hasta ahí. Bueno, que el Señor te bendiga, que vaya bien, y paso de largo. Pero si sentimos compasión, esa compasión que viene del Señor, yo me voy a parar, también voy a sentir esa pena, quizá me va a caer esa lagrimita, pero esa compasión me va a llevar también a actuar, no solamente a ver la necesidad, sino a actuar ante la necesidad. Y ese amor que necesitamos, como dice, amarás al Señor tu Dios, etcétera, y al prójimo como a ti mismo, ese amor, si no viene del Señor, es imposible, iglesia. Si ese amor no viene del Señor, como ese aceite que lubrica el motor de nuestra vida, un coche sin motor va a ir, y cualquier cosa que hagamos nos va a costar el triple, y cualquier ayuda que hagamos nos va a costar el triple, y cualquier cosa que nos pidan va a ser como con queja, va a ser como un cansancio extremo, nos vamos a quemar. Pero si estamos lubricados con ese amor que viene del Padre, con ese amor que viene de Dios, vamos a poder actuar en compasión y en amor hacia el prójimo, y vamos a poder funcionar y ser las manos y los pies de Dios. Amén. Así que voy a dejar a Sara que continúe con el segundo punto. Así es, iglesia. Ese hombre, ese samaritano, fue movido a compasión. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de este samaritano que fue movido a compasión es que él estaba de viaje. Y muchas veces cuando estamos de viaje, ¿verdad?, que nos concentramos en aquello que hemos ido a hacer, ¿cierto? Si estamos de vacaciones, nos enfocamos en las vacaciones y que nadie me moleste. Si estoy de trabajo, estoy trabajando y que nadie me moleste. Y quizás él tenía muchas cosas que hacer, estaba quizás cansado porque en ese entonces no viajaban en coche como nosotros hoy en día con una carretera lisa, sino que seguramente iba en asno o iba en mula por unas carreteras de rocas con mucha pendiente, y seguramente estaba cansado, tenía muchas cosas pendientes, pero dice la palabra que cuando lo vio, ese hombre se paró, se acercó a él y curó cada una de sus heridas. Y no solamente curó, y no solamente curó cada una de sus heridas, sino que él lo vendó
lo levantó, lo cargó en su cabalgadura y lo llevó a una posada. Y yo pienso, quizás la historia podría haber acabado aquí, ¿cierto? Podría haber llegado a ese hombre en la posada y haberle dicho al dueño: mire usted, aquí le dejo este hombre, me lo encontré en el camino, lo he curado, lo he vendado, lo he traído hasta aquí se lo dejo, encárguese usted, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que marchar, me voy. ¿Cierto? Podría haber acabado ahí. Sin embargo, la palabra dice que él lo cuidó durante todo ese día seguramente y esa noche. Y dice que al día siguiente fue al dueño de la posada y le dijo: mire usted, aquí le entrego 2 monedas de plata para que cuide de este hombre. Y no solo eso, sino que le dijo: y todo lo que gaste usted de más, se lo daré cuando yo vuelva. Es decir, cuídelo, pero cuídelo bien. Y lo que necesite, cárguelo a mi cuenta. Yo creo que cuando Jesús le dijo a ese experto de la ley: ve tú y haz lo mismo, Él está diciendo: ve tú y ama de la misma manera de esas personas que te encuentres en el camino con necesidad. Y Jesús nos dice eso, iglesia: ve tú y haz lo mismo, ve tú y ama de tu prójimo de la misma manera. Quizás cuando no te apetezca, a lo mejor tienes que perder tus 2 horas de siesta, a lo mejor estás cansado porque has llegado de trabajar y no te apetece hacer nada. Pero Dios te dice: ve tú y haz lo mismo, aun cuando no te apetezca, aun cuando no tengas ganas, cuando te lo pidan, pero también cuando no te lo pidan. Cuando esa persona sea de tu agrado, pero también cuando esa persona no sea de nuestro agrado. Cuando sea una persona que te suele saludar y te suele tratar bien, pero también cuando te encuentres con una persona que quizás no te saluda y no te trata bien, ¿cierto? Así que Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Y eso es, iglesia, también lo que nosotros sentimos que Dios nos está llamando a hacer en Guinea Ecuatorial. Porque yo pienso y digo, bueno, nosotros no conocemos a esos niños. Quizás esos niños no han pedido nuestra ayuda. No conocemos cómo se llaman y tampoco conocemos cuáles son sus necesidades. Pero sentimos que el Señor nos está diciendo: ve tú y haz lo mismo con cada uno de esos niños. Y yo quiero contaros, el año pasado yo oraba al Señor y le decía: Señor, sabemos que tú nos quieres enviar como misioneros. Tenemos carga por África y especialmente por los niños, por la necesidad tan grande que la infancia tiene en África. Pero yo le decía al Señor: pero muéstranos de qué manera tú quieres que los ayudemos. Porque hemos estado con muchos misioneros y cada misionero tiene un proyecto diferente. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿de qué manera? Yo estaba en el baño, no sé si a vosotros, iglesia, Dios habla en el baño. A mí me suele hablar en el baño, estaba en el baño. Así que empecé a orar: Señor, muéstranos el proyecto. Y esa noche empecé a soñar y durante 5 noches seguidas tuve el mismo sueño. Íbamos Jordi y yo por diferentes lugares rescatando niños que estaban en riesgo de ser asesinados, niños que estaban siendo maltratados y niños que estaban siendo abusados sexualmente, y lo llevábamos a un centro donde podían estar seguros, y yo en esos sueños podía ver sus rostros y su felicidad de estar en un lugar seguro. Así que, iglesia, sabemos que este proyecto, esto es lo que Dios nos está llamando a hacer, no es algo nuestro, ni siquiera es algo de las asambleas de Dios o algo del DEMADE. Es un sueño que nace en el corazón de Dios. Amén. Y como decía, nosotros no conocemos su nombre, no sabemos sus necesidades todavía, pero el Señor conoce sus nombres. El Señor conoce sus necesidades. El Señor los ama con un amor
infinito. Y es de ahí que el Señor nos mueve como iglesia. Porque mira, yo a veces pienso, esto quizás podría hacerlo mejor la iglesia en Estados Unidos, que tiene mucho más recursos, o podría hacerlo mejor la iglesia en Latinoamérica, que es mucho más grande, ¿cierto? Pero el Señor está llamando a la iglesia en España para ir y ayudar a cada uno de esos niños. Y por eso nosotros no vamos a decir que no, amén, sino que vamos a decir, heme aquí, úsanos a nosotros, amén. Y fijaros, iglesia, que no estamos hablando de una ONG, porque muchas veces pensamos, bueno, eso ya lo hace la ONG, y es cierto, las ONG ayudan a nivel material, a nivel físico, mucho mejor que nosotros, son mucho más grandes y tienen más recursos, pero no estamos hablando de una ONG, porque claro que vamos a construir un centro donde esos niños puedan tener alimentación, desayuno, comida y merienda, claro que sí, van a tener educación adaptada a cada uno de ellos, claro que sí, van a tener ropa y lo que necesiten a nivel material, pero sobre todas las cosas estamos hablando de que nuestra prioridad como iglesia es poder mostrarle el amor de Dios a cada uno de esos niños y que ellos puedan conocer a un Dios que les ama, sea cual sea su condición, y que no solo ellos, sino su familia y que las comunidades puedan ser impactadas por Él y sus vidas puedan ser transformadas. Amén. Fijaros que nos podéis decir, bueno, Sara, Jordi, esta predicación está muy bien, pero no podemos llegar a toda la necesidad de África. No podemos atender a todos los necesitados del mundo, ni siquiera podemos atender a toda la necesidad de España. Y yo te diré, claro que sí, tienes razón. Quizás no podemos atenderlos a todos, pero sí podemos alcanzar a aquellos que Dios pone en nuestro camino. Sí podemos atender a aquellos que Dios está poniendo en nuestro camino y nos dice, atiéndelo tú, ayúdale tú, alcánzale tú, háblale tú. Amén. Y fijaros que yo quiero enseñaros una foto. Hace 2 años estuvimos en Nicaragua, como hemos dicho en el vídeo, y en Nicaragua íbamos por las casas por algunos días repartiendo comida, visitando a las familias, orando por ellos y hablándoles del Evangelio. Y en una de esas casas a las que entramos, el suelo, como podéis ver allí, la mayoría de casas donde estábamos eran así, suelo de tierra, paredes de madera, no había luz, no había agua, algunas de ellas paredes de plástico. Y entramos en una de las casas a las que entré con estas 2 chicas, me encontré a estos 2 mellizos. Uno de ellos tenía parálisis cerebral, es el que yo estoy cargando con mi brazo. Él se llama Uriel y ahí estaban en casa, no puede salir, ahí estaba en su cama todo el día, su hermanito cuidando de él mientras la mamá trabajaba. Estuvimos con él jugando, cantando, orando por ellos, hablándoles de Dios. Y cuando salíamos de la casa, llegaba la madre. Y yo marchaba y ella tiró fuerte de mi camiseta y me dijo, hermana, 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 no se vaya, necesitamos ayuda. Uriel pesa ya mucho, ha crecido, la sillita que tenía ya no le sirve. Me decía, las ruedas son pequeñitas y no aguantan los caminos de tierra, de roca y de pendiente que tenemos, así que él no puede salir de casa. En ese instante yo pensé, bueno, voy a orar por ello y ya, que Dios se encargue, porque yo no puedo atender todas las necesidades que me estoy encontrando en cada casa. En ese instante el Espíritu Santo me dijo, no, tú no puedes atender a todos, pero a Él quiero que lo ayudes tú. Yo te lo he puesto en el camino, quiero
que tú lo ayudes. Así que le pedí perdón y le dije, ok, Señor, perdóname, aquí estoy, úsame a mí, yo lo voy a hacer, no sé cómo, pero quiero que tú me ayudes. Y cuando llegué a España, me dieron unos minutos para compartir ese domingo en la iglesia y el Espíritu Santo me puso fuerte, habla de Él. Gasta los 2-3 minutos que te han dado en hablar de cuánta necesidad tienen niños con discapacidad en estos países que no pueden salir de casa. Así que yo hablé de Él, mostré su foto, no pidiendo dinero, simplemente mostrando la necesidad que había. Cuando acabó el culto, un hermano vino corriendo y me dijo, hermana, yo quiero pagar la silla. Y no solo eso, fijaros, la silla la llevaron de Estados Unidos, una silla adaptada para él, sino que el alcalde del pueblo, cuando se enteró que le estábamos ayudando con la silla, ellos le cambiaron también la casa, le pusieron paredes y le pusieron suelo. Gloria a Dios. Y es que, iglesia, cuando nos dejamos usar por Él, cuando nos disponemos, Él hace mucho más de lo que podemos llegar a imaginar o soñar. Amén. Así que qué bueno que le podamos pedir al Espíritu Santo que Él sea dándonos el discernimiento, que Él pueda ayudarnos, que podamos ver dónde está esa necesidad, cuáles son las personas en el camino que Él nos está poniendo, cuáles son esas personas a las que tenemos que ayudar y a las que tenemos que atender, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para ver con sus ojos, porque quizás esa necesidad muchas veces no es aparente. A veces no se trata de un hombre tirado en el camino o un niño. A veces la necesidad está en el corazón. Hay muerte espiritual en la vida, hay soledad, hay enfermedad. Hay muchas cosas que quizás no estamos viendo con nuestros ojos, pero que el Espíritu Santo las conoce. Qué bueno que podamos pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, guíanos a esas personas que tú quieres que ayudemos, a esas personas que tú quieres que alcancemos. Como decía Jordi, quizás es la persona de nuestro lado, un vecino, un amigo, alguien del barrio. O quizás es Guinea Ecuatorial, en Burkina Faso, un poquito más lejos, tanto aquí como allí. Pero qué bueno que el Espíritu Santo pueda guiarnos y pueda direccionarnos. Amén, iglesia. Y fijaros que hace poquito yo estaba trabajando en consulta de pediatría, poniendo vacunas a mamás que estaban embarazadas. Y una de ellas llegó a la consulta, era alta, era rubia, era guapa. Y el Espíritu Santo, yo sentí como me decía, pregúntale cómo estás. En ese instante yo le dije, bueno, pensé en mi mente, ¿para qué le voy a preguntar cómo está? Si se le ve tan guapa, tan feliz, tan linda, que hasta me da envidia. Así que le puse su vacuna, ella se marchó y yo fui a pasar los datos al sistema. Y yo estaba pasando los datos de la vacuna al sistema cuando vi informe del psiquiatra y yo dije, ¿qué tendrá que decir el psiquiatra de una chica que se ve tan feliz? Así que hice clic y leí. Mujer de 36 años, casada, con 3 hijos, embarazada del 4º, que tiene continuamente pensamientos suicidas. Así que en ese momento, iglesia, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo, te dije que le preguntases cómo estás. Y por eso os digo, iglesia, que a veces la necesidad no es aparente, no se ve, pero el Espíritu Santo la conoce. Y si nosotros nos dejamos usar por Él, nosotros vamos a poder llegar a esos hombres en el camino. Nosotros vamos a poder llegar a esas personas que en su interior están clamando auxilio porque necesitan ayuda y no saben dónde buscar esa ayuda. Y nosotros podemos ser usados por Dios para presentarles a aquel que puede darles esa vida y vida en abundancia. Amén.
y volviendo a la historia, quizás ese sacerdote, ese levita, estaban en el templo, estaban en la iglesia como nosotros, cantando, alabando, orando, pero no habían entendido de qué se trata el cristianismo. No habían entendido que el cristianismo se trata de entrega, de servicio, de amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, ese samaritano que no tenía un estatus, que no era conocido en el templo, porque en ese entonces los samaritanos solo podían estar en el patio, en la parte exterior del templo. Nadie lo conocía, quizás nadie sabía su nombre, pero lo había entendido todo, iglesia. Había entendido de qué se trata. Se trata de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y fijaros que Él no puso excusa. Él no dijo estoy cansado. Él no dijo tengo muchas cosas que hacer. Él no dijo es que tengo prisa, tengo que ir a la iglesia. No, Él se entregó. Él dio de su tiempo, Él dio de su esfuerzo, Él dio de lo que tenía. Y fijaros que dice en 2 Corintios 12:5, como Pablo dijo, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré de todo por ustedes. Y eso fue lo que hizo ese hombre, gastar lo que tenía, incluso de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero, por amor a ese hombre tirado en el camino. Y eso es a lo que Jesús nos llama como iglesia y a cada uno de nosotros, a hacer lo mismo, a amar de la misma manera, con un amor que no solamente mira para sí, con un amor que no solamente está preocupado por nuestras necesidades, por lo que yo necesito, por lo que yo requiero, sino que un amor que mira por el otro, un amor genuino, un amor que se entrega, un amor que no busca lo suyo propio, un amor gratuito que está dispuesto incluso a entregarse por amor a su prójimo, así como lo hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y ese amor te lleva a decir, estoy dispuesto a entregar. ¿Qué tengo que entregar, Señor? Tengo que entregar mi tiempo, tengo que entregar mi esfuerzo, o como en nuestro caso, tengo que entregar la casa, el coche, el gato, pobre gato que se queda solo. Sea lo que sea, lo entrego por amor. Estoy dispuesto. Amén. Y fijaros que muchas veces yo siento que hasta nosotros mismos, ¿no? En muchas ocasiones decimos, bueno, estoy cansado o no me siento capacitado, o no tengo tiempo, o no tengo los recursos. Pero la realidad es que Dios quiere usarnos y solamente requiere una cosa de nosotros, nuestra disposición. Él está esperando simplemente a que le digamos sí. Heme aquí, aquí estoy, Señor, úsame a mí, yo quiero ser usado por ti, yo quiero ser guiado por ti, yo quiero hacer lo que tú me pidas que haga y yo quiero ir a donde tú me digas que vaya, yo quiero hablar lo que tú me digas que diga. Heme aquí, úsame a mí, quizás no tengo los recursos, no tengo el dinero, pero sé que tú lo vas a hacer, quizás no me siento capacitado, pero sé que tú lo vas a hacer. Amén. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que podamos decirle, heme aquí. Así que si os parece, antes de terminar este tiempo, vamos a dedicar un tiempo a orar simplemente para poder decirle al Señor, heme aquí, úsame a mí, porque fijaros que cada uno de nosotros fuimos ese hombre en el camino. Yo estoy segura que fui ese hombre en el camino un día en el que estaba necesitada, un día en el que estaba herida, un día en el que estaba muerta espiritualmente, pero alguien vino y lo dio todo por mí. Y cada uno de nosotros fuimos ese hombre en el camino un día y Jesús vino. Y no solamente nos sanó, no solamente nos restauró, no solamente nos levantó, sino que Él nos transformó y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y así como Cristo lo hizo por nosotros, iglesia, Él nos está llamando a hacer lo mismo
por otros. Como dice la palabra, de gracia hemos recibido. De gracia habéis recibido. Dad de gracia. Amén. Así que